Hola, Bea. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Sabes lo que te traigo hoy? Sorpréndeme. Creo que hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con la formulación, ¿no? Exactamente, en concreto sobre la formulación de adhesivos epoxis, unos de los más importantes del mercado. Vamos a invitar a una persona súper experta que nos lo va a explicar a todos de forma muy clara. ¿Estás preparada? Yo sí. Vosotros también, ¿verdad? ¿Listos? Pues empezamos. Hola, buenos días, amigas y amigos del canal. Estamos en otro capítulo del video podcast de formaciones adhesivas y hoy realmente traigo un muy buen amigo que lo conozco desde hace un montón de años para que nos hable de uno de los adhesivos más importantes que hay en el mercado o de familias de adhesivos que hay en el mercado, los epoxis. Para mí es un placer presentaros al doctor Jordi Arbussá. Hola, Jordi. Hola, buenas. Bienvenido al canal. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que bien. La verdad, bueno, ya nos conocemos desde hace muchos años, las hemos visto de muchos colores, pero muy contento de estar aquí contigo. Me alegro muchísimo que estés con nosotros. Eres una referencia en el mercado. Te conozco... Yo creo que la primera vez que te vi entrabas a mis instalaciones con una mochila cargada de ilusión que querías hacer, estabais trabajando en una innovación que luego nos las vas a explicar, ¿vale? Pero sí, que debía tener pues 22 o 23 añitos. Sí, una pasada. Fue muy divertido todo aquello. Sí. ¿Quién es Jordi Arbussá? ¿Y quién es Glue? ¿Y quién es IQS Tech Factory? Pues mira, Jordi Arbussá es un ingeniero industrial especializado en materiales, que luego hizo un máster en ingeniería química y realmente es curioso porque mi relación con el mundo de los adhesivos nace de mi proyecto final de carrera, que era cuando nos conocimos. Vale, muy bien. Mi proyecto final de carrera fue hacer un desarrollo de un adhesivo para condiciones extremas, que eran las embarcaciones de alta competición que daban la vuelta al mundo. Y pues ahí empezamos como un reto inicialmente porque no tenía ni idea de formulación de adhesivos, hasta al final pues acabando constituyendo la compañía actualmente Glue, ¿no? Que nos dedicamos a desarrollar y comercializar adhesivos y resinas para el mercado, especialmente los epoxis, pero no nos cerramos en el mundo de los epoxis. Entonces, hablábamos también de IQS Tech Factory porque IQS Tech Factory es una unidad de IQS, es la unidad de emprendeduría e innovación de IQS, y nosotros somos, o sea, Glue, como bien te había dicho, ¿no? Forma parte del desarrollo de mi proyecto final de carrera, ¿no? Fue, como si dijéramos, la semilla de Glue fue el desarrollo de mi proyecto final de carrera. Pues lo hicimos en IQS, somos una spin-off de IQS y al final pues siempre he creído que hay que retornar todo aquello que te han dado, ¿no? Entonces IQS Tech Factory es la unidad de emprendeduría e innovación de IQS y toda esta experiencia que nosotros hemos ganado con el tiempo, pues porque no se la podemos ofrecer a otros estudiantes o a otras personas de la comunidad de IQS. Me parece fantástico. La verdad es que tener la oportunidad de estar en IQS y tener gente tan experimentada que, lo que dices tú, al final la experiencia no se puede copiar. Te lo pueden explicar en los libros de business, management, lo que tú quieras, pero luego la realidad es otra y tienes que saber adaptarte y tener referentes como tú allí ayudando a los jóvenes es increíble. Bueno, no solo nosotros como referentes, sino realmente en la universidad te enseñan una parte muy teórica, ¿no? Y cuando sales al mundo laboral, y en mi caso yo salí al mundo laboral con mi propio proyecto, yo me acuerdo cuando nos conocimos, es porque te vine a buscar, y ahora quizá alucinas, ¿no? De la memoria, pero te vine a buscar porque estábamos buscando jeringuillas bicomponentes y no sabíamos dónde encontrar jeringuillas bicomponentes. Me acuerdo. En aquella nosotros trabajamos con una empresa suiza, Mixpack, y nos proporcionaron las jeringuillas. Recuerdo que te propuse los cartuchos grandes y la pistola grande de aplicación. Me dijiste, no, que esto no entra en el barco, no, porque tiene que ser más pequeño. Iban muy limitados de peso aquellos de la
Ocean Race y fue muy, muy divertido. Me lo pasé muy bien con vosotros y ha sido, desde entonces, pues siempre hemos estado en contacto. Bueno, vamos a entrar en tema, que empezamos a explicar batallas y se nos va. Esto es un canal de divulgación, pero a mí me gustaría, desde tu punto de vista como formulador, que les expliques a la audiencia, para ti, ¿qué es un epoxi, brevemente? Un epoxi es una tecnología adhesiva, que siempre se ha marcado en el ámbito de la estructuralidad, ¿no? Entendiendo como adhesivos estructurales aquellos que soportan más de 5 megapascales a cizalla o a tensión. Y una de las características principales que tenía el epoxi, pues cuando empezó a desarrollarse alrededor de los años 40, y realmente empezó a ganar cuota de mercado en los 60-70 y con los composites, fue que eran adhesivos bicomponentes, ¿no? Entonces, como adhesivo bicomponente, pues tiene que haber una reacción química para que haya una energía de activación necesaria para que se produzca el adhesivo, ¿no? Que luego al final pues siempre lo estamos utilizando como producto intermedio para la unión de sustratos. Vale. ¿Y qué ha cambiado desde los inicios de estas referencias históricas que nos decían a los epoxis actuales? Pues muchísimo. O sea, realmente hay una parte que no se ha modificado mucho, te diría, ¿sabes? Que son las resinas, ¿no? O sea, al final un bicomponente siempre se compone de una resina y un endurecedor. La parte de las resinas es bastante una ABC. Bueno, o sea, estamos hablando más o menos siempre de la misma naturaleza de resinas. Donde sí se ha desarrollado mucho ha sido en la parte de endurecedores, y dentro de los endurecedores también lo que serían los aditivos, que son reactivos o no reactivos, y los fillers, ¿no? Que serían pues las cargas, ¿no? Que se le podrían añadir en formulación. Y todo esto que está de moda ahora, del tema del ecodiseño, ¿también nos afecta a los formuladores de epoxis? Mira, nosotros estamos ahora haciendo un proyecto de ecodiseñar epoxis y estamos ecodiseñando resinas. Ya hay endurecedores ecodiseñados. Y sobre todo, el gran problema no es en la parte del uso del epoxi como adhesivo, sino el uso del epoxi como resina. ¿Vale? Hay grandes estructuras de composites, que muchas de ellas pues están hechas a base con la matriz polimérica epoxídica, que ahora están llegando a su obsolescencia al final de su vida útil. Estamos hablando de aerogeneradores, estamos hablando de fuselajes de aviones, ¿vale? Que realmente, pues tecnológicamente ya han llegado al final de su vida útil. Hay nuevas generaciones de aerogeneradores. Entonces, ¿y esto cómo se gestiona? ¿No? Entonces ahí nos dimos cuenta de que se había generado un producto que no se había analizado el residuo que generaba este producto. Entonces, a partir de ahora, pues realmente yo creo que como sociedad nos hemos de plantear el uso de epoxis que realmente sean fruto de un ecodiseño para poder realmente desmantelar sobre todo las grandes estructuras de composites. Y, por ejemplo, ahora mismo ya estáis diseñando, eso sería la realidad. Pero ¿dónde crees que vais a estar dentro de poco? ¿Cómo ves el futuro inmediato en temas de ecodiseño? ¿Vamos a ser capaces de reciclar todas esas estructuras o parte de ellas? Porque ahora estamos hablando de que al final estamos hablando de plásticos termoestables que para reciclarlos hay que destruirlos y necesitamos energía, vamos a generar polución, o ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la realidad que hay actualmente? La que, si yo viniera mañana a buscaros, ¿qué me podréis ofrecer? Pero ¿cómo ves que está evolucionando esto en los próximos meses o años? Mira, hay dos factores que son importantes. Nosotros estuvimos trabajando con la OTAN, ¿vale? En un grupo de trabajo de la OTAN que es de tecnología para vehículos avanzados, y realmente uno de los principales factores que nosotros determinamos, esto estuvimos trabajando en 2017-2019, era que el gran problema es el desensamblaje de piezas multimaterial. Bueno, y ese es el principal problema que hay en el mundo del reciclaje. O sea, cuando yo te hablo de un aerogenerador, bueno, no podemos tener en cuenta solo la parte del composite del aerogenerador. Ese aerogenerador tiene muchísimas piezas electrónicas, eléctricas, hidráulicas, que se tienen que desensamblar primero
para luego poder hacer procesos de reciclado para cada uno de esos componentes. Y entonces, el mundo de los adhesivos es clave ahí, ¿no? Porque que tú ecodiseñes teniendo en cuenta de que el adhesivo puede utilizarse como conocemos hoy en día, ¿no? El disbonding on demand, ¿no? O sea, que sea realmente que tú cuando quieres se termina la vida útil de ese adhesivo, ¿ves? Y te permite un desensamblaje fácil. Eso permitiría que podamos separar selectivamente los residuos para poder ser tratados. Siempre, cuando hablamos de la parte de las resinas termoestables, pues siempre ha aparecido, ¿no? ¿Y qué hago con esto? y hasta ahora pues se pirolizaban, ¿no? Y se utilizaba pues lo que se podía, se utilizaba como combustible. A día de hoy nosotros tenemos una tecnología que en condiciones más o menos normales o más o menos humanas, o sea, estamos hablando de condiciones donde sí hay incremento de presión y de temperatura, pero no son grandes, o sea, no son complicadas a nivel industrial. Se puede llegar a despolimerizar una resina, una matriz polimérica, y convertirla en un residuo que puede tener utilidad a posteriori. ¿Vale? Ese residuo, a día de hoy, lo que estamos obteniendo son polioles. Vale. ¿Vale? Estamos ahora en un proyecto conjuntamente con IQS y financiado por los fondos de Axio, que se llama Proyecto Recival, y justamente estamos haciendo este desarrollo. ¿Dónde lo tenemos a día de hoy? Lo tenemos a nivel de laboratorio, en fase de escalabilidad a planta piloto. Cuando hablamos del tema de reciclado, siempre hemos de tener en cuenta un factor que es limitante, que es si el residuo, si el producto del proceso paga el proceso. ¿Vale? Y esto es lo más importante, porque el proceso no solo es lo que me cuesta a mí conseguir la materia prima para reciclar, sino el proceso, pues a veces pues tienes incrementos de temperatura, tienes incrementos de presión, necesitas, ¿no? O sea, hay un balance energético que tienes que soportar, y luego lo cíclico que pueda llegar a ser ese proceso, o sea, la repetibilidad de ese proceso y los residuos que generan el propio proceso. Entonces, o a nivel legislativo, hay una ley, ¿no? Que establezca que eso, en lugar de ir a un vertedero a, me lo voy a inventar, 10 euros la tonelada, es obligatorio que pase a 14 euros la tonelada por un proceso de reciclaje, y entonces, al ser obligatorio, pues ahí ganas, ¿no? Esa ventana, o que realmente los procesos sean suficientemente efectivos y eficientes como para que realmente el producto resultante pague la fiesta del reciclado. Vale, porque ahora mismo, en cuestión de reciclabilidad, ¿hay alguna normativa que os aplique o todavía está en desarrollo todo esto? Está en desarrollo. Está en desarrollo, ¿no? No tenemos nada. Es por eso que a veces nosotros, ya sabes que desde la Asociación de Fabricantes nos hemos metido en los comités de normalización para empujar todo este tema y dejar las cosas claras, porque a veces, lo que dices tú, todavía estamos... hay mucha gente que habla, pero no tenemos las bases para seguir trabajando. Y somos una industria muy crítica en este sentido. Muy crítica, quiero decir que el uso del adhesivo se está extendiendo muchísimo más. O sea, hemos sustituido muchas uniones mecánicas a uniones adhesivas, incluso por encima de la soldadura en frío, por la soldadura de aportación, pero realmente estamos como avanzando en el desarrollo tecnológico, pero todavía no estamos teniendo en cuenta, ¿no?, el final de la vida útil de este desarrollo tecnológico. Siempre hago una broma, y permitidme la broma, ¿no?, que es como el mundo de las drogas, ¿no? O sea, cuando las drogas recreativas entran en el mercado, todo el mundo le encuentra los beneficios a la droga recreativa, hasta que realmente eso se convierte en un problema social, y entonces tenemos que encontrar una solución al problema social. Pues yo creo que a día de hoy lo que tendríamos que pensar es, en el mundo de los adhesivos, ya tener en cuenta, ¿no?, cuando desarrollamos, cuál es el final de la vida útil, qué impacto social o qué impacto medioambiental vamos a tener en el momento en que empecemos a hacer estas estructuras. Wow. Me gustaría volver a los inicios de cuando nos conocimos. ¿Los epoxis pueden curar debajo del agua o en superficies húmedas? Los epoxis, por se,
pueden curar en superficies húmedas. ¿Por qué? Porque son reacciones químicas que normalmente, en función de la velocidad de la reacción, producen exotermia. Al final, la exotermia hace que la humedad del entorno, pues realmente se evapore, ¿no? Depende de la temperatura a la que lleguemos. O como mínimo, ¿sabes? Pues aleja la humedad, ¿no? Pero nosotros lo que conseguimos fue, estudiando sobre todo procesos miméticos donde había absorción o expulsión del agua en otros sistemas, como por ejemplo podríamos hablar de los pañales infantiles, ¿vale? Qué proceso se estaba dando allí para que nosotros lo pudiéramos aplicar y realmente evitar, ¿no? O sea, mejorar la hidrofobicidad o la hidrofilidad de los epoxis en función de lo que nos interesara. Porque vuestro proyecto, aquel que nos conocimos, era para reparar las velas de los barcos. Correcto. Y yo te lo pregunté, digo, pero si van a estar mojadas, digo, ¿cómo lo vais a hacer esto? Y con un epoxi, digo, no puede ser. Luego me planteasteis epoxis flexibles, epoxis conductores. Habéis desarrollado una gama brutal de alternativas a los epoxis convencionales que había en el mercado desde entonces. ¿Puedes señalarme algunas de las? Sí, mira, nosotros sobre todo lo que hemos hecho ha sido pensar, ¿cómo se dice en inglés? Out of the box. Pensar un poco fuera de la caja y decir, a ver, cuando tú tienes una tecnología, por ejemplo, de metoxisilanos, ¿no? De siliconas o de polímeros MS, ¿qué es lo que estás buscando? Estás buscando la flexibilidad, pero ¿cuáles son sus contraindicaciones? ¿No? Pues a veces las contraindicaciones es la resistencia química o a veces la contraindicación es la resistencia a cizalla. Entonces, ¿por qué no intentamos, ¿no? hacer un equilibrio o buscar el equilibrio entre un adhesivo que pueda soportar esa resistencia a cizalla, pues por ejemplo con un epoxi, y convertir ese epoxi con una flexibilidad parecida a la que tienen los poliuretanos o las siliconas o los polímeros MS? Y entonces, pues así empezamos nosotros. Al final, el primer requisito para hacer un desarrollo de un adhesivo es escuchar al cliente. Claro. Y que el cliente, la primera formulación que hicimos, pues no teníamos ni idea que para reparar las velas de una embarcación que iba a dar la vuelta al mundo, esas velas iban a estar mojadas. Nunca piensa nadie que una vela va a estar mojada, ¿no? Siempre la hemos visto por encima de la superficie, pues en este caso no. Claro. Y entonces, tener pues esos requisitos técnicos por parte del cliente, saberlos trasladar al laboratorio, porque muchas veces el cliente habla un idioma y tú hablas otro. Entonces, saberlos trasladar al laboratorio y poder hacer el desarrollo, pues al final es lo que nos ha llevado a hacer estas, como diríamos, fricadas, ¿no? De adhesivos un poco extraños, pero que tienen un mercado y que cada vez tienen más mercado. Porque cada vez me son encanta más... lo que has dicho, el escuchar al cliente. A veces la gente se dedica a vender lo que tiene, pero no escucha al cliente, no escucha las necesidades. Y a lo mejor en los pequeños detalles, en las pequeñas conversaciones, encuentras grandes negocios y solamente tienes que escuchar un poquito atentamente al que tienes delante. Me encanta lo que acabas de decir. Te voy a poner un ejemplo que es muy gracioso. Un cliente portugués que nos decía, oye, pero es que yo tengo un adhesivo que me funciona bien, pero ese adhesivo me funciona bien en invierno, pero en verano me cura muy rápido. Entonces le dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa, analicemos tus temperaturas de invierno, tus temperaturas de verano y hagamos un ciclo de curado, ¿ves? Como si fuera la moda, ¿no? Pues te vamos a hacer un adhesivo otoño-invierno y un adhesivo primavera-verano. Y entonces tú siempre, al final, en industria, ¿no? La productividad manda. ¿Vale? Y dentro de la productividad pues están los tiempos de curado de los adhesivos. Entonces al cliente el tema de otros requisitos técnicos como podía ser pues la tensión a cizalla o la temperatura de transición vítrea o el shrinkage o cualquier otro de esto, pues tenía cierta tolerancia, pero sí que era
capital por él, ¿no? El tema de tener los tiempos de curado exactamente iguales. Sí. Pues le hicimos los pantalones largos y los pantalones cortos. Muy bien, me alegro mucho. Sí. Yo estoy seguro que si alguien es capaz, sois vosotros. El tema de me has comparado tecnologías, me has comprado poliuretanos, hemos hablado un poquito, pero hay una cosa que ya sabes que yo soy muy legalista y todo esto me gusta mucho. El tema de la REACH y los epoxis, ¿cómo se afecta? Mira, yo creo que los epoxis están criminalizados. ¿Así? Empecemos por aquí. Están criminalizados. Espera, que me explota la cabeza. A la cárcel todos los epoxis. No, pero es por un motivo. Es verdad que el bisfenol A, ¿no? Pues no es que esté criminalizado, es que está científicamente probado que es un disruptor endocrino, ¿no? Y que realmente, pues, la exposición a bisfenol A, al ser bioacumulativo, pues no es saludable, ¿no? Pero igual que no lo es tampoco, pues a los isocianatos de un poliuretano, ¿no? Como reactivo de un poliuretano. Entonces, los epoxis, muchas veces nosotros no estamos en contacto con epoxis no curados. Estamos en contacto con epoxis curados. Por lo tanto, si la estequiometría de la reacción, que quiere decir la relación entre la resina y el endurecedor, es correcta, ahí no hay bisfenoles A libres. Claro. Que puedan afectar, ¿no? Pues eso, a la bioabsorción o a la disrupción endocrina o todo esto. Entonces, lo único que tenemos que hacer los formuladores es formular bien. Porque nosotros tenemos formulaciones que hemos ido a pasar la normativa de la FDA, ¿vale? Y han pasado la normativa de la FDA, siendo una formulación que no ha estado pensada específicamente para el uso del consumo humano, ¿no? Es una formulación bien hecha, donde realmente pues no hay bisfenol A libre, porque la reactividad es completa. Es lo mismo que los isocianatos, hay muchas formulaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y ahora parece que me voy a meter con el mundo del poliuretano, pero muchas veces, bueno, en el entorno de los adhesivos, la respuesta del usuario es binaria. Es funciona o no funciona. Y la culpa siempre es del adhesivo. Nunca de que hayas escogido mal el adhesivo, de que no hayas limpiado la superficie. Has hecho mal el proceso, eso nunca. Has hecho mal el proceso. Claro. Y tú que eres, además de legalista, eres perfeccionista y protocolario, pues me hace gracia. Porque realmente es así. Entonces, ¿qué hacemos? Nos intentamos cubrir las espaldas. Entonces, por ejemplo, en el mundo de los epoxis, hacemos epoxis que tengan cierta exotermia, porque si tú realmente no mezclas bien los dos componentes, la exotermia te produce la homopolimerización del restante, como si dijéramos. En el mundo del cianoacrilato en el cianoacrilato del poliuretano pasa exactamente lo mismo con el isocianato. Si tú pones un exceso de isocianato, tú te aseguras que independientemente de la cantidad de humedad que tengas, eso va a curar, que es lo que quiere el usuario final, porque si no va a decir, este producto no funciona y ese producto no se va a vender, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es una parte más educativa, de decir, bueno, pues hay una selección de materiales, hay una selección de adhesivos, que para qué sirve cada uno, intentar acercarnos mucho a la experiencia del usuario, y dentro de todo esto, pues intentarlo enmarcar siempre en que esa experiencia de usuario pues cumpla con todos los requisitos legales y que realmente pues no produzca un desastre medioambiental ni un desastre social. Perfecto. ¿Cómo ves el futuro, Jordi? El futuro veo que pasa por el mundo de los adhesivos, porque realmente pues nos estamos dando cuenta. Yo me acuerdo de las primeras pruebas que nosotros hacíamos con Cupra, que es el antiguo Seat Sport, estaban pegando empezaron a pegar alerones con nuestra tecnología y me decían, sí, yo lo pego, ¿sabes? Y he hecho test en banco de ensayos y esto funciona, pero yo voy a poner un par de remaches, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Pues intentar... Los antimiedo, ¿no? Los antimiedo, correcto, ¿vale? Entonces, eso cada vez está ocurriendo mucho menos. O sea, ahora, por ejemplo, pues en el coche eléctrico, donde la estructura tiene que ser lo más liviana posible, porque el peso se lo está llevando todo el banco de baterías, estas estructuras están haciendo de que los coches se hagan o de composite o de titanio. Los que son de composite van adhesivados. Y nadie se pregunta si esa adhesión está bien hecha o no está bien hecha, porque se da por supuesto de que esa adhesión está bien hecha. El gran problema del coche eléctrico no va a ser que se te desmonte el chasis. El gran problema del coche eléctrico es si te pegas una castaña, ¿vale? Y se incendia el coche,
Ese sería el problema. Pero no estamos valorando esto, ¿no? Entonces sí que realmente estamos yendo hacia un mercado pues mucho más de productos más livianos. Aquí los composites pues tienen mucho que decir y los adhesivos también. Oye, pues estaría todo el día hablando contigo. Te voy a invitar hasta otro capítulo para que nos ilumines más en el mundo de los epoxis o otros adhesivos, Vale. o otras tecnologías híbridas que habéis hecho, que también sé que tenéis alguna cosita por allí. Sí. Y te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas participado en nuestro video podcast. Te veo estupendamente y espero verte mucho más tiempo así. Así que gracias, Jordi, por venir. Muchas gracias, Sergio. Y a todos vosotros, ya sabéis, si os ha gustado, manita arriba y hasta el próximo capítulo.